pues podamos estar continuando ahí en el capítulo 22 a partir del verso 20, así que lo tengan por ahí abiertos sus Biblias, en Génesis 22 a partir del verso 20. Quiero comenzar esta mañana hablando un poco del Cementerio Bautista. El Cementerio Bautista es un lugar donde nosotros nos congregamos anteriormente. Todos saben que tuvimos que salir de aquel lugar, pero en aquel lugar descansan los restos de muchísimos hermanos nuestros que murieron en el Señor. Aquella propiedad fue comprada por Alberto J. Díaz con el propósito expreso de brindar sepultura a los cristianos protestantes que morían y también a personas que no tenían posibilidades de adquirir una propiedad en el cementerio de Colón. Estamos hablando de los años 1887 aproximadamente. Y también Alberto J. Díaz pues, comenzó a reunir en aquel lugar para celebrar cultos y no solamente hacer enterramientos. Parte de nuestra congregación que estuvo allí aún piensa en el cementerio bautista y lo hace de alguna manera con nostalgia, ¿verdad? Por aquel lugar. Personalmente, yo recuerdo que una de las cosas que más me gustaba hacer era caminar en el cementerio y paradójicamente encontrar ánimo en los versos y las verdades sobre la esperanza eterna en la que estos hermanos murieron. Es una bendición y es una gran diferencia entre un cementerio secular y un cementerio de alguna manera donde descansan restos de hermanos cristianos. En sus lápidas allí muchos reflejan su esperanza, ¿no? Con versículos bíblicos, con frases como esperando el regreso del Señor. Y es algo tremendo porque sabemos que estos hermanos, aunque están sepultados allí, ellos están esperando, ¿verdad? Ellos están aguardando la venida del Señor. La promesa de que Cristo el Señor va a regresar por su pueblo. Ellos esperan a aquel lugar que Cristo venga para otorgarles, ¿verdad?, lo que les prometió. Ellos están allí esperando aquel día en que Cristo regrese. Su tumba no es el final de su vida. Su tumba no es el final de su vida. Y tampoco es el final de la vida de tantos creyentes que a través de la historia han muerto, han fallecido esperando el regreso del Señor. Y usted se preguntará, ¿por qué comenzamos el sermón de Génesis en esta mañana hablando de cementerios, hablando de sepultura? Bueno, porque en esta mañana estaremos viendo también algo relacionado con eso. Y estaremos hablando específicamente de Sara, ¿verdad? La sepultura de Sara, que valga también la pena decir, fue enterrada también esperando, como tantos cristianos después, que el Señor también viniera por ella. Un pasaje donde Abraham está buscando sepultura para su esposa. Y les quiero invitar a leer ahí en Génesis capítulo 20, los versos 20 al 23, del 1 al 20. Génesis 20, versículo 20 y todo el capítulo 23. Iván, ¿puedes bajar un poquito el micrófono? Porque está haciendo feedback del lado acá. Yo creo que es la... Ya se ven ya. Gracias. Génesis 22, disculpen. Génesis 22, a partir del versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: He aquí que también Milca ha dado a luz hijos de Anacor, tu hermano, su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Harán, Keset, Aso, Pildas, Gilaf y Betuel. Betuel fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gahán, a Tajas y a Maaca. Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló los hijos de Het diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí.
Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos, diciendo: Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciendo: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het, y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó a Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva en ella de Abraham como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Het. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas por medio de ella, Señor. Yo te ruego en esta hora, Señor, que por el auxilio de tu Espíritu Santo, tú, oh Padre, nos ayudes a entender tu palabra. Que podamos también ver a Cristo en ella. Que nuestros corazones sean cambiados, Señor. Que nuestras vidas sean transformadas por el poder de tu palabra, Señor. Reconocemos en esta hora nuestra insuficiencia para entender y aplicar tu palabra y nuestra necesidad, Señor, de que tú obres en nosotros. Por eso confiamos en ti, Señor. Por eso descansamos en que, Señor, tú harás tu obra por medio de tu palabra en nosotros. Ayúdanos, Señor. Estamos necesitados de ti. Ayúdanos a honrar a Cristo, que sea exaltado en esta mañana. Es en su nombre que oramos, Señor, y por sus méritos. Amén. Este es un pasaje, hermanos, que al leerlo, la primera vez que lo leí, le dije a mi esposa: no sé qué voy a predicar de aquí, de la sepultura de Sara. Después, cuando comencé a entrar en el pasaje y a ver lo que estaba allí, es tremendo, ¿no? Y vamos a estar viendo en esta mañana cómo esta historia de la sepultura de Sara tiene muchísima relación con todo lo que hemos estado viendo en Génesis. Ahora bien, es importante considerar los primeros versículos, los versículos 20 al 24 del capítulo 22, porque estos versículos de alguna manera preparan el camino para la sucesión del padre Abraham hacia su hijo Isaac. Es interesante que se nos introduce aquí a la familia de Rebeca. Si usted se fija, el autor es muy enfático en el versículo 22, en decir, el versículo 23, disculpa, en decir, y Betuel fue el padre de Rebeca. O sea, tenemos una historia familiar acá que el autor está poniendo anticipadamente para ayudarnos a ver la manera en que se está preparando el camino para la que va a ser la esposa de Isaac. Y luego en el capítulo 24, cuando se predique ese texto, vamos a ver que ciertamente
se retoma esa historia, ¿verdad? Y podemos entender por qué el autor pone estos versículos acá. El autor está preparando el escenario para la sucesión. Abraham iba a morir, ¿verdad? Ahora en el capítulo 23 vemos que su esposa muere, después luego muere Abraham, y era necesario que Isaac tuviera esposa. Y encontramos en la historia lo más interesante, solamente 4 o 5 versículos para decirnos, Rebeca ha nacido y viene de la familia de Abraham. Algo interesante porque en el capítulo 24, cuando se narra la búsqueda de la esposa de Isaac, Abraham le dijo a su siervo que la busque de su familia, no de la tierra de Canaán donde estaban ellos. Entonces, eso para que nos ayuden a entender, o no vamos a hablar quizás un poquito más profundamente de eso, lo vamos a dejar para la siguiente predicación, pero para que podamos ponernos en contexto de lo que está pasando en la historia. Los días de Abraham están terminando, y eso comienza con la muerte de su esposa. Fíjense, es interesante, en los versículos 1 y 2 del capítulo 23, el autor nos cuenta que Sara vivió 127 años y murió. Y que Abraham hizo duelo por ella y lloró la pérdida de su esposa. La pérdida de la mujer que había estado por su lado por más de 100 años. 100 años de matrimonio, más de 100 años de matrimonio. ¿Usted se imagina eso? Más de 100 años de matrimonio. Hoy en día, si un matrimonio lleva 50 años, es algo grandioso, ¿verdad? Ustedes se imaginan todo el testimonio, toda la vida juntos que Abraham y Sara tuvieron. Abraham había sido testigo de todas las promesas que Dios le había dado a Abraham. Sara había sido testigo, disculpen, de todas las promesas que Dios le había dado a Abraham. Pero no solamente eso, Sara misma había experimentado el poder de Dios y la providencia de Dios en su vida al tener un hijo en su vejez. Tanto que hasta el día de hoy se recuerda su vida de esa manera. Como vimos en el capítulo 19 y 20 y 21, disculpen, cómo Sara habla de que el que me escucha se reirá conmigo. Porque una mujer como yo daba luz en su vejez, ¿verdad? Y ahora esta esposa querida, esta esposa que ha estado por más de 100 años al lado de Abraham, muere. Y como es propio, pues Abraham llora. Abraham hace duelo por su esposa. Ahora bien, hay un aspecto importante en la muerte de Sara que no podemos pasar por alto y que introduce el tema fundamental de este pasaje. Nosotros pudiéramos pensar que el tema fundamental de este pasaje tiene que ver con la muerte y la sepultura de Sara. Y aunque está relacionado, eso no es el punto principal del pasaje. El pasaje, el autor es enfático en decirnos dónde murió Sara. Dice que ella murió en Hebrón, en la tierra de Canaán. Sara murió en la tierra prometida. Este era el lugar que Dios le había dicho a Abraham que le daría a él y a su descendencia. Y como veremos con la muerte de Sara, aunque esta tierra aún no había sido a Abraham, Abraham todavía no había tomado posesión de la tierra, no obstante, con la muerte de Sara, comienza de alguna manera a darse cumplimiento a la promesa de entregarle aquella tierra como posesión a Abraham y a sus descendientes. ¿Quién sabe si Abraham en este momento de luto recordó las palabras del Señor en Génesis 17 y 18 cuando le dijo: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios? Abraham lloró por su esposa, Abraham hizo luto por su esposa, pero Abraham se dispuso también a encontrar un lugar para sepultar a su esposa, allí, en Canaán, en la tierra que Dios le había prometido. Y como veremos en los versículos 3 al 17 de nuestro pasaje, ciertamente Abraham adquiere una posesión de la tierra de Canaán como propiedad. Abraham adquiere una porción de la tierra de Canaán como propiedad. El pasaje nos narra que Abraham comenzó a negociar con los hijos de Het.
para adquirir una parte de la tierra y poder enterrar a su esposa. Y la parte de estas negociaciones o los detalles de las negociaciones son importantes para nosotros. Primero, porque Abraham dice que él es extranjero y peregrino en aquella tierra, lo cual privaba a Abraham de tener derecho a adquirir tierra en aquel lugar. Él no pertenecía allí, él era un extranjero y un peregrino. No obstante, en esta condición, Abraham pide a los hijos de Het un lugar, una propiedad para sepultar a su esposa. Y la respuesta de los hijos de Het, por supuesto, no se hizo esperar. Le ofrecieron todos los sepulcros que estaban disponibles, el mejor de ellos, para que él sepultara a su esposa. Pero Abraham, inclinándose, haciendo reverencia delante del pueblo, pidió un sepulcro en particular, el sepulcro de Efrón, ¿verdad? La cueva de Efrón, para sepultar a su esposa. Y los hijos de Het, que estaban ahí, Efrón específicamente, cuando escuchó esto, se brindó para entregarle aquella cueva, para hacerle el favor a Abraham, para que pudiera enterrar a su esposa. Es interesante cómo estos hombres reconocen que Abraham era un príncipe de Dios. Lo dice ahí el pasaje, ¿verdad? Cuando él pide la tierra a ellos, en el versículo 6 dice: oye, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará tu sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Quizás estos hombres habían sido testigos de las cosas que Dios había hecho con Abraham, o habían escuchado las victorias que Dios le había hecho a Abraham, y conocían que ciertamente Dios estaba con Abraham. Y le ofrecen los sepulcros. Y Efrón le dice: toma la cueva para que entierres a su esposa. Pero Abraham, es interesante, Abraham no quería las cosas regaladas. Abraham no quería que le hicieran un favor, porque posiblemente si él recibía aquella tierra como favor y sepultaba allí a Sara, quizás Sara hubiese sido olvidada en aquel lugar. Y quizás aquella cueva, aquella sepultura de Efrón hubiese sido usada después para otros enterramientos. Y es interesante que el autor una y otra vez nos recuerda que Abraham una y otra vez repite que la quiere como propiedad. Quiere que se le dé propiedad de aquel lugar. Así que cuando Efrón se digna para darle esto a Abraham, y Abraham le dice: yo quiero tener propiedad de ese lugar, Efrón le dice: ese lugar cuesta tanto, ¿y qué es eso entre tú y yo? ¿Verdad? Cuando la gente hace negocio y dice: no me pagues nada, eso es una bobería entre nosotros. Pero Abraham fue muy astuto, porque cuando escuchó a Efrón decir el precio de la tierra, dice que pesó el precio y se lo pagó. Y el autor es enfático en decir en los versículos 17 y 18 del pasaje: así el campo de Efrón, que está en Macpela, frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él, y todos los árboles en el campo dentro de sus confines, fueron cedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Het, delante de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Esa es una nota del autor que nos está diciendo: Abraham adquirió la propiedad de la cueva para enterrar a su esposa, pero no solamente la sepultura, sino también del campo, de toda la heredad. De manera que Abraham ahora es un propietario legal de una porción de la tierra de Canaán. Algo muy interesante que veremos más adelante, todo lo que tiene relación con eso. El pasaje termina diciendo, en el versículo 19: después de esto Abraham sepultó a Sara su mujer en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, esto es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y fíjense el contraste, hermanos. Fíjense el contraste. Al principio de nuestro pasaje, Abraham es un extranjero y un peregrino, sin derecho a una propiedad en la tierra de Canaán. Pero al final, Abraham ya no es un extranjero y un peregrino. Al final, Abraham es un propietario legal de una porción de la tierra. Pero además de eso, hay una repetición,
Al principio se nos dice que Sara murió en Hebrón, en la tierra de Canaán. Y al final del pasaje, en el versículo 9, dice que Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela. Esto es Hebrón, en la tierra de Canaán. O sea, este comienzo y final del pasaje nos deja ver ciertamente el énfasis en el hecho de que Abraham tenía ahora una porción de la tierra. Abraham ahora es un propietario de la tierra. Ya no es más un peregrino, ya no es más un extranjero. Ahora una porción de la tierra de Canaán le pertenece tanto a él como a su descendencia después de él. Ahora bien, hermanos, además de eso, quiero que notemos algunos aspectos significativos de estas negociaciones. En primer lugar, el autor que escribe repite una y otra vez que las negociaciones se hicieron frente a todo el pueblo, a la puerta de la ciudad. Y eso es importante porque era la evidencia, el testimonio público de que ciertamente Abraham era el propietario. Y esto era algo común en aquellos tiempos, en aquella región, cuando se hacían negociaciones, se hacían a la puerta de la ciudad, a la vista de todos, para que dara testimonio para la posteridad de que el negocio había sido hecho de manera legal. Y el pasaje lo repite varias veces. Cuando Abraham se inclina, cuando Abraham habla, dice que lo hizo delante de todo el pueblo, a la puerta de la ciudad. De hecho, al final, dice que a la vista de todos se mostró que Abraham era el propietario de aquel lugar. Pero además de eso, hay otra cosa aún más significativa. Y es que el pasaje resalta que las negociaciones fueron hechas con los hititas, los hijos de Het. Y usted dirá, ¿pero eso qué tiene que ver? Bueno, 7 veces el pasaje repite los hijos de Het, los hijos de Het, los hijos de Het, los hijos de Het. 7 veces se repite eso en el pasaje. Usted dice, bueno, ¿y qué tendrá eso que ver acá? Bueno, eso es muy revelador, porque Het era el hijo de Canaán. Y Canaán había sido maldecido por Noé y se le había dicho que su linaje sería siervo del linaje de la promesa. O sea, eso es muy interesante. Dios le dijo a Abraham que le daría la tierra de los hititas, los hijos de Het. En el capítulo 15, versículo 18 al 21, cuando Dios le da la descripción a Abraham de toda la tierra que le va a dar, le dice, la tierra de los hititas. De manera, hermanos, que esto nos muestra que ciertamente Canaán y su descendencia estaban sirviendo a la línea de la promesa, a la descendencia de Abraham. Abraham ahora es el propietario de un campo en la tierra de Canaán que antes pertenecía a sus descendientes, a la descendencia mala, a la descendencia que no le daría la tierra. Qué tremendo, ¿no? Qué interesante. Y el autor nos recuerda eso con todas las repeticiones. A los hijos de Het, a los hijos de Het, a los hijos de Het. Hermanos, Abraham fue hecho propietario de una porción de la tierra prometida, pero todavía la promesa no se había cumplido. Eso es importante. Aunque era propietario de una porción, todavía no era el dueño de la tierra. Todavía Dios no se lo había dado. Esto solamente era el comienzo, era solamente un pedacito de lo que sería. Sin embargo, no podemos perder la relevancia de esto. ¿Saben por qué? Porque el libro de Génesis se encarga de relatarnos de igual manera que lo hace aquí en los versículos 19, en el versículo de 19 que se sepultó a Sara. El libro de Génesis se encarga también de relatarnos que después, cuando Abraham murió, fue sepultado en Hebrón, en Canaán. Cuando Isaac murió, fue sepultado aquí, en esta propiedad, en Hebrón, en Canaán. Cuando murió Rebeca, fue sepultada en el mismo lugar. Cuando murió Jacob, fue sepultada en el mismo lugar. Cuando murió Lea, la esposa de Jacob, fue sepultada en el mismo lugar. Y después, a medida que avancemos en Génesis y que vemos esas historias, vamos a ver que se repite
casi prácticamente de manera textual la misma fórmula, ¿verdad? Versículo 19, después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Esa fórmula textual se repite con la muerte de Abraham, con la muerte de Isaac, con la muerte de Rebeca, con la muerte de Jacob, con la muerte también de Lea. Esa repetición no está por gusto en Génesis. Es para decirnos, ellos murieron y fueron sepultados en la tierra que Dios les había prometido. Dios estaba comenzando a dar cumplimiento a esta promesa, aunque aún pasarían unos cuantos años antes de que esa promesa se consumara completamente. ¿Y saben qué? Esto es tan importante porque el pueblo de Dios, Israel, que recibe esta narrativa de parte de Moisés y que iba camino a adquirir la tierra prometida, recordemos, este es el pueblo que está recibiendo el libro de Génesis. Ellos necesitaban saber que ya en esa tierra que Dios les iba a dar, ya había parte de propiedad que era de ellos, porque ellos son los descendientes de Abraham. Y Moisés está diciéndole acá, la tierra que vamos a heredar, la tierra que Dios nos va a dar, es la tierra donde Abraham fue sepultado, donde fue sepultada Sara, donde fue sepultado Jacob, donde fue sepultado Isaac, Rebeca, Lea, la tierra también donde Abraham adquirió una propiedad, la tierra que Dios nos ha prometido. Por eso la narrativa de Génesis y cada una de estas repeticiones no son casuales. El pueblo de Israel necesitaba entender y conocer eso. Ahora bien, hermanos, aunque Abraham había adquirido esta parte en la tierra prometida y confiaba en que el Señor cumpliría su promesa de darla por completo a su descendencia, y de hecho lo hizo, Dios le dio a Israel la tierra de Canaán, ¿verdad? Y Josué fue el encargado de conquistar la tierra. Dios cumplió su promesa a Abraham. No obstante, sabemos por las Escrituras que Abraham era propietario de esta porción, pero que tenía su vista puesta en una tierra mucho mejor. Qué tremendo, ¿no? Y quizás nosotros leyendo ahora esta parte, esta porción de las Escrituras, digamos, es tremendo. Todo va a terminar aquí, en la muerte de Sara. Por supuesto que no. Y me encanta como el autor de Hebreos lo dice, en el capítulo 11, versos 9 y 10, el autor de Hebreos se encarga de decir lo siguiente: por la fe, hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es tremendo. Es tremendo cómo las Escrituras nos están diciendo acá que Abraham, que se hizo propietario de una parte de la tierra, aún seguía siendo un peregrino. O sea, era propietario, pero seguía siendo peregrino, extranjero. ¿Por qué? Dice el autor de Hebreos, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero aún más, en el mismo capítulo 11 de Hebreos, los versículos 13 al 16, dice: conforme a la fe murieron estos, incluido Abraham, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y aquí vemos, hermanos, cómo las Escrituras tienen un doble cumplimiento, porque Abraham caminó en la tierra confiando en que Dios le iba a dar la tierra de Canaán a él, a su descendencia, pero a la misma vez lo hizo confiando en una tierra y una ciudad mejor. ¿Cómo es eso posible? Yo no sé. Me gustaría algún día sentarme con Abraham y preguntarle. Es tremendo lo que dice el autor de Hebreos, pero él caminó confiando no solamente en la posesión de una tierra aquí, sino una celestial, una patria eterna, como lo dice el autor
de Hebreos. Hermanos, Dios le daría a Abraham y a su descendencia la tierra de Canaán. Abraham adquirió parte de ella en la sepultura de Sara, pero esta tierra era solamente una sombra de algo mucho mejor, una sombra de aquello a lo cual miraban Abraham y el resto de los autores del Antiguo Testamento, los profetas que vivieron por fe y que nos narra el autor de Hebreos. Todos ellos esperaban la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, la patria celestial, la ciudad celestial. Y el autor de Hebreos dice que ellos no recibieron lo prometido. Dice que Dios estaba guardando para nosotros algo mejor, para que ellos no fuesen perfeccionados antes que nosotros. ¿Qué significa eso? Bueno, que nosotros hoy en Cristo Jesús hemos experimentado una condición mucho mejor que la de ellos. Y es tremendo eso, porque muchas veces nosotros pensamos que estas personas del Antiguo Testamento que caminaron con Dios, que tuvieron revelaciones, que tuvieron visiones, fue algo tremendo. Uno diría, yo quisiera estar en los pies de Abraham y recibir las revelaciones que Abraham recibió. Y el autor de Hebreos nos está diciendo que nosotros hemos recibido algo mucho mejor. Hemos recibido una revelación completa a través de la persona de Jesucristo. Por eso es que el autor de Hebreos comienza su carta diciendo, en el versículo 1, capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a nuestros padres, de muchas maneras, por medio de los profetas, en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. Hermanos, nosotros hoy, a través de la encarnación, de la muerte y la resurrección de Jesucristo, tenemos una visión completa de esa ciudad que Dios prometió. Ellos la miraron de lejos, creyeron, la saludaron, pero nosotros hemos recibido la promesa como un hecho a través de la obra de Cristo. De manera que podemos vivir confiadamente en la espera de esa patria celestial que Dios ha prometido darnos. Somos extranjeros y peregrinos como Abraham, porque esperamos el Señor y su regreso para habitar con Él en el lugar que Él ha prometido para nosotros. Como escribe el apóstol Pablo en Filipenses 3, versos 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nosotros somos extranjeros y peregrinos, porque esperamos un lugar mejor, una tierra mejor, una tierra mejor. Por tanto, hermanos, y esta es parte de la exhortación que este pasaje nos trae en esta mañana, tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Confiemos en que el Dios de Abraham ha asegurado su promesa de darnos una ciudad celestial donde habitaremos con Él para siempre. Confiemos, hermanos, en que el Señor ora a nuestro favor para darnos lo prometido. Y así como usó a los hijos de Het, a sus descendientes, los descendientes de Canaán, para comenzar a dar cumplimiento a su promesa, a la buena descendencia, Él hoy también sigue usando toda clase de medios para cumplir sus propósitos redentores, para llevarnos a la herencia que Él ha prometido para nosotros. Este pasaje nos invita también a caminar por fe en este mundo, como extranjeros, como peregrinos. Es muy fácil para nosotros ser arrastrados por la mentalidad de las personas que no conocen al Señor. Es muy fácil para nosotros arraigar nuestras vidas a lo terrenal, a descansar, a encontrar aliento en tener una morada segura en esta tierra. Es muy fácil. Y sobre todo porque todo el tiempo estamos siendo bombardeados con la mentalidad de las personas que no tienen al Señor, de que lo bueno es ahora, que lo mejor es ahora, que esta tierra es todo lo que tenemos y que lo que vale la pena es adquirir posesiones y lugar y propiedades en esta tierra. Eso es lo que el mundo nos dice. Pero la palabra del Señor nos invita a algo diferente.
a caminar como extranjeros y peregrinos. Y un extranjero y un peregrino no es alguien que está atado a propiedades y lugares en lugares específicos, a posesiones. Es alguien que está mirando y caminando en este mundo para llegar a su verdadero lugar. El autor y pastor Ken Hughes dice lo siguiente acerca de esto: la marca de los verdaderos creyentes siempre ha sido que ellos desean un lugar mejor, es decir, uno celestial. La marca de los verdaderos creyentes siempre ha sido que ellos desean un lugar mejor, es decir, uno celestial. Nosotros necesitamos encontrar ánimo en eso, hermanos. Que eso nos caracterice, que nos caracterice el anhelo por estar con el Señor en el lugar que Él ha prometido para nosotros. Ninguno de nosotros está ajeno, hermanos, a la situación tan precaria en la que vive el mundo. Y mucho menos, ninguno de nosotros está ajeno a la situación tan difícil que atraviesa nuestro país, con crisis de todo tipo. ¿Dónde pondremos nuestra confianza en medio de todo eso? ¿En un país mejor? ¿En la inmigración? ¿En acumular riquezas para nosotros? ¿Pondremos la esperanza en eso? Necesitamos levantar nuestras cabezas y mirar a lo eterno. Como decía el apóstol Pablo, poner la mira en las cosas arriba, no en las de la tierra. Si buscamos la esperanza y el sosiego en este mundo, terminaremos desesperanzados. Pero si, hermanos, como Abraham y todos los santos después de él, ponemos nuestra mira en lo celestial, encontraremos nuevas fuerzas para continuar adelante con los ojos puestos en Jesús, aunque nuestra vida aquí sea difícil. De hecho, una de las cosas que debería producir en nosotros las situaciones difíciles de esta tierra es el anhelo por el cielo, el anhelo por lo eterno. ¿Usted escuchó bien? Cuando pasemos hambre, cuando estemos en una cola de pollo, cuando estemos, mi esposa a veces me dice, no sé qué voy a cocinar hoy porque todos los días pollo y picadillo. Cuando escuchemos esas cosas, hermanos, que anhelemos en la eternidad. Y que recordemos y encontremos confianza y consuelo en que hay un lugar mejor, donde todas las aflicciones, o todas las pobrezas, o todas las miserias de este mundo ya no estarán más. Y estaremos con el Señor. Por tanto, hermanos, yo quiero invitarles a que perseveremos. Perseveremos mirando al Eterno. Dios es fiel. Dios es fiel. Él está por nosotros. Él nos sostiene. Y vemos en este pasaje cómo Dios prepara el camino para cumplir sus propósitos. Aún al principio, antes incluso de Isaac estar buscando esposa, y Dios está diciéndonos, Rebeca ha nacido, la esposa del patriarca Isaac ha nacido. Eso debe ayudarnos a ver a nosotros que Dios ciertamente controla la historia. Dios prepara el camino. Nosotros necesitamos confiar en Él. Si estás en esta mañana entre nosotros y no eres un creyente, también quiero invitarte a la confianza. Quiero invitarte a que descanses en Dios a través de Jesucristo. Si no eres creyente, quiero invitarte también al arrepentimiento de tus pecados y que puedas creer en Jesucristo, que puedas encontrar esperanza y vida eterna más allá de este mundo. Porque este mundo está hundido en el pecado. Este mundo está lejos del Señor. Pero aquellos que confían en Jesucristo, aún en un mundo así, tienen consuelo y tienen esperanza. Por eso, si no has creído en el Señor Jesucristo, ven a Él, reconcíliate con Él, confía en Él, cree en su muerte y resurrección para vida eterna, para que también tengas esta esperanza sólida de aquel lugar que el Señor nos dará juntamente. Para nosotros como iglesia, también necesitamos continuar proclamando el mensaje de esperanza eterna que tenemos en Jesucristo. Necesitamos seguir trayendo a este mundo, a nuestro país, que solamente en el Evangelio de Jesucristo
hay esperanza eterna de un lugar mejor. La desesperanza, el desconsuelo que hay en nuestro país es terrible. Y sabemos por todas las noticias, todas las personas que están emigrando, que se están yendo. Es duro, hermanos. Cuando uno ve esos videos y las personas cruzando un río y ahogándose, es duro, es triste. Cuba necesita la esperanza del Evangelio para que las cosas terrenales no nos desenfoquen, no perdamos el punto de lo que es más importante. Y nosotros como iglesia estamos llamados a ser heraldos del Evangelio, a proclamar a Jesucristo, a considerar lo eterno por encima de lo terrenal. Oremos por nuestro país, oremos para que Jesucristo sea proclamado como el único y suficiente Salvador que puede brindar un lugar seguro en la eternidad para aquellos que confían en Él. Hermanos, la promesa que Dios le hizo a Abraham y que estaba cumpliendo acá, pero que apuntaba a un lugar mucho más excelente, esa promesa nos pertenece a nosotros también. Eso es algo tremendo. Nos pertenece a nosotros también, que somos, como dice el autor de Gálatas, Pablo, somos hijos por la fe de Abraham, somos herederos de esas promesas que Dios le hizo a Abraham. Es algo tremendo. Dios nos ha dado una tierra y allí habitaremos con Él. Anhelemos esa patria celestial. Quiero concluir en esta mañana recordando lo que estaba hablando al principio del cementerio bautista. Nuestros hermanos que han sido enterrados en aquel lugar, y no solamente en aquel lugar, sino en cualquier otro lugar del mundo, murieron con esta esperanza de la cual nosotros hemos hablado hoy aquí. Murieron anhelando ver lo que dice Apocalipsis 21, el pasaje que leíamos al principio. Quiero invitarles a leerlo allí. Apocalipsis 21, del 1 al 4, dice la palabra del Señor: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su hijo. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cada vez que yo caminaba por el cementerio bautista, yo oraba al Señor y le decía: Señor, estos son mis hermanos que están esperando tu regreso. Qué bendita esperanza tienen ellos. Y cuánto ánimo y consuelo aún hallamos nosotros en la escritura de sus lápidas, porque reflejan esta esperanza. Por tanto, hermanos, si quiero concluir con esta exhortación, esta gran exhortación de este pasaje: el Señor cumplirá su promesa de darnos una patria celestial. Confiemos en Él. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, oh Dios, nos consuela, nos anima, Señor, nos exhorta. Tu palabra es un bálsamo para nuestra vida. En medio de las situaciones difíciles que atravesamos, en medio de muchas veces desesperanza, Señor, en medio de problemas, dificultades que atravesamos en este mundo, de todo tipo, Señor, tú nos hablas por medio de tu palabra y, Señor, nos animas para que miremos a lo eterno, para que confiemos en ti, el Dios de Abraham, para que miremos, Señor, a tu fidelidad, a tus promesas, y creamos por fe que tú cumples lo que has dicho, oh Señor. Ayúdanos, oh Dios, porque somos débiles, porque nuestros corazones muchas veces, Señor, se inclinan a lo terrenal, porque nuestras mentes débiles también muchas veces ponen su confianza en el aquí y en el ahora.
Padre, ayúdanos a mirar a esta ciudad celestial, a este cielo nuevo y tierra nueva que tú traerás con la venida de Jesucristo, a esta Jerusalén celestial que tú has prometido darnos, Señor. Ayúdanos, consuélanos con tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.